nos acostumbramos a que la democracia es un régimen que tiene su unidad, democracia local, democracia nacional, representativa, por supuesto. Y uno de los grandes logros de los 90 fue que logramos integrar en la teoría política de este continente, que después en el norte se desarrolló muy teóricamente para las experiencias. Están aquí, también están en algunos lugares de los Estados Unidos y también en Canadá, que fue la democracia participativa, o como algunos otros prefieren, por ejemplo, mi amigo Eric Reiter, democracia deliberativa. Pero en este momento, con el protagonismo del movimiento indígena en Bolivia, no tenemos dos formas de democracia, tenemos tres formas de democracia, como dice la Constitución: democracia representativa, participativa y comunitaria. O sea, estamos creando demodiversidad. Nosotros necesitamos de biodiversidad y necesitamos quizás de demodiversidad. Y en Bolivia hubo recientemente un conflicto que es interesante desde el punto de vista jurídico, estamos aquí en juristas, que fue cuando fueron las últimas elecciones, una comunidad vota 99% en la misma persona. Y de inmediato el partido de la oposición presenta una demanda de fraude al órgano electoral de Bolivia, diciendo esto tiene que ser legal porque hubo fraude. No es posible que una comunidad vote 99% en la persona. Y el juez, que era un hombre muy bueno, ya entrenado en la interculturalidad, fue a visitar la comunidad y decidió observar lo que había pasado. Lo que había pasado es que en esta comunidad la gente se había reunido durante 4 días para horas y horas y horas de discusión para decidir quién era la mejor persona para representar. Y al fin de 4 días de discusión llegaron a un consenso. Y el consenso fue la votación. O sea, lo que para una cultura democrática eurocéntrica es un fraude, de un punto de vista de una democracia intercultural, es un ejercicio fundamental de democracia. Nosotros no perdemos 4 días para elegir la persona que queremos elegir en el voto. No tomamos tanto en serio la escoba de los decisores. Entonces, aquí están realmente rasgos. Y el último, porque tengo que ser breve, son estas novedades, nuevos derechos humanos. Derecho al agua, por ejemplo, está muy fuerte, ya estaba en Uruguay, sigue siendo ahora. Derecho a la tierra y al agua, al aire, como nuevos derechos fundamentales, que ya está entrando en mismo la literatura más canónica de los derechos humanos. Pero una novedad 100%, los derechos de la naturaleza en la Constitución de Ecuador. Yo cuando estaba, y ya conté historia, algunos lo oyeron, otros no, entonces si fuiste por internet, entonces no. Entonces, cuando estaba de asesor a la Constitución de Ecuador en Montecristi, un diputado de la oposición, estábamos discutiendo los derechos de la naturaleza, vino a hablar conmigo y me dijo: profesor Boaventura, usted era un profesor europeo muy conocido, muy conocedor, conoce toda la teoría política, dígame una cosa, estos indios son locos. Porque están diciendo que la naturaleza tiene derechos. ¿Cómo es posible? La naturaleza es un objeto, es un recurso natural. Puede ser objeto de derechos, no puede ser sujeto. Yo, como siempre pedagógico, le dije: diputado, para el concepto de naturaleza que usted tiene y que yo tengo, usted tiene razón. Nosotros fuimos criados en la idea de que la naturaleza es un recurso natural. Y tiene toda razón. El problema es que la naturaleza que está en la Constitución no es esa. Es la madre tierra, es la Pachamama, es un órgano viviente que tiene ciclos vitales, que están unidos a nuestros mismos ciclos vitales. Es otra cosa. Y él pensó, yo no sé cómo votó, pero de todas maneras se creó esta deuda. Porque derechos, y ahora ustedes ven, para los juristas que están interesados en novedades,
que nosotros estamos siempre creando teóricamente con bastante imaginación jurídica, esta imaginación no viene de nuestras oficinas. La imaginación viene del trabajo con la gente, con los movimientos, con vivir en la sociedad, que nos lleva, por ejemplo, a este concepto de derecho a la naturaleza. Miren qué híbrido, conceptual, intercultural es. La naturaleza, para una cosmovisión indígena, la naturaleza no puede tener derechos, porque la naturaleza es la fuente de derechos, no puede tener derechos. Es tan estúpido, de un punto de vista de filosofía andina, hablar de derechos de naturaleza como hablar de derechos de Dios. Los derechos de la naturaleza no es una filosofía andina, es una mezcla maravillosa entre la cultura eurocéntrica de los derechos y el concepto de Pachamama, de la filosofía andina. Y ahí se cría un híbrido, lo que llaman un híbrido jurídico. Y estas son las novedades. ¿Cuánto tiempo llevará hasta que esto llegue a los currículos de derechos humanos y las facultades de derecho? No sabemos, probablemente muchos. Entonces, tal vez se me dañaron mi cosa, no se dañó, pero la batería se fue. Entonces, lo que estamos ahora en un enfrentamiento, porque son modelos y paradigmas distintos que están en lucha. Y como ustedes pueden imaginar, no es en una generación que esto se resuelve. De un lado desarrollo, del otro lado suma causa. De un lado naturaleza, recursos naturales, del otro lado Pachamama. De un lado sociedad civil, del otro lado nacionalidad. Son cosas muy distintas, pero lo que es nuevo es que en este momento ya no son tan ridículas estas disyuntivas. Son debates políticos fuertes en los países. Y por eso estamos caminando para nuevos conceptos de ciudadanía, para nuevas formas de tiempo, de temporalidades que no son lineares, para una búsqueda del pasado como futuro. Es una ilusión. Una de las cosas que el continente está trayendo, y pienso que África está aprendiendo, por así decir, con este continente, y que no hace sentido hacer la distinción entre tradición y moderno. Fue la grande trampa de la modernidad eurocéntrica. Todos somos modernos de una manera o de otra. Que hay diferentes maneras de ser moderno. Nadie es residuo en la historia. La historia se hace con todos. Y por eso, estos son posibles alianzas. Por eso en Cochabamba, porque teníamos tantos jóvenes, miles de jóvenes, que son blancos, de clases altas, medias, bajas, que no saben nada de los indígenas. Es porque realmente se creó una alianza entre el movimiento ecologista y el movimiento indígena. Porque la concepción de Pachamama es una concepción muy adaptable y querida a los ecologistas, porque tiene la misma concepción para sus luchas ambientales. Entonces es posible una alianza sin perder, naturalmente, la autonomía, la diferencia entre el movimiento juvenil, ecologista y el movimiento indígena. Claro, con muchas diferencias entre ellos. Entonces, yo pienso que estamos en este momento en procesos nuevos que hay que analizar con ojos nuevos. Porque si los analizamos con los anteojos que tenemos, con los conceptos, teorías del pasado, es muy fácil lanzar todo esto que acabé de decir en la basura. Es menos fácil porque ahora hay países, hay gobiernos que tienen esto en la agenda y hay constituciones. Pero todo esto puede decirse que es una cosa que va a pasar, una moda, y que todo esto va a pasar. Yo pienso que no va a pasar. No estoy seguro que va a tener éxito, pero está inscrito en la historia.